Buena cabros, Mr. Carlos al habla y sean bienvenidos a otro video de Terraria. Y en este video voy a actualizar otro video de mi canal, así que si no lo vieron, este video no tiene sentido. Voy a hacerle una pequeña actualización a mi guía del Calamity Mod en este video. Y lo hago como video aparte porque aún opino que el video original cumple su propósito de guiar a través de la progresión del mod. Y para dejarlo claro tendrían que destruir por completo el mod y rehacerlo todo de nuevo para que vuelva a rehacer esa guía. Acá simplemente voy a tocar las cosas más importantes que cambiaron del mod, sin tomar en cuenta los cambios a la inteligencia artificial. Aparte de que la mayoría de los cambios a la inteligencia artificial son modificaciones a las peleas que ya estaban, cuando jugué por primera vez luego de mucho tiempo, esas sorpresas fueron algunos de mis momentos favoritos del mod y no quisiera arruinárselas. Es chistoso estar peleando contra el elemental de Brimstone y escuchar el rayo de Moonlord salir del jefe. Es como un momento, oh no. Para comenzar con los cambios del video, el chiste del Rey Slime del comienzo está medianamente desactualizado, ya que Chile está igual, el dólar está a 800 pesos, ¡envíen ayuda! No, mentira, un cambio que ocurrió casi inmediatamente después de que sacara la guía y uno que la mayoría de ustedes ya debe estar al tanto, es que la antigua clase de arrojador ahora se llama Rogue. No voy a intentar traducirlo ya que no estoy seguro cuál sería la traducción acorde al mod. El Payday 2 por ejemplo traduce Rogue como renegado, pero el manual del jugador de la 3.5 del Calabozos y Dragones que salió en junio de 2003 lo traduce como pícaro. Eso no fue un chiste, googlea, es verdad. Este es un chiste. El cambio no solamente fue uno de nombre, ahora las armas y armaduras de Rogue son, efectivamente, de Rogue. Y las armaduras y armas arrojadizas del Vanilla u otro mod son, efectivamente, de arrojador, para que no se mezclen entre ellas. Ahora son dos clases diferentes. Ahora todas las armaduras de Rogue te van a permitir entrar en sigilo similar a ciertas armaduras de distancia. Sin embargo, este sigilo es llamado específicamente sigilo de Rogue porque es diferente, ya que similar al de distancia aumenta de a poco cuando no te mueves ni atacas. Sin embargo, no se va a romper cuando empiezas a moverte, de hecho te da velocidad de movimiento, y solamente atacar hará que pierdas el sigilo. Dependiendo de las armaduras, estas te van a permitir acumular más sigilo para que tus estadísticas aumenten más. Y la gran mayoría de las armas de Rogue te van a permitir hacer un Stealth Strike, que es como un golpe de sigilo pero se escucha mejor un ataque sorpresa, así que lo voy a llamar así. Este ataque sorpresa hará que el arma haga algo especial. Algunas disparan proyectiles extra, otras explotan al impactar, etc. Y por supuesto el sigilo va a acumular daño por defecto. Algunos accesorios te permiten acumular sigilo mientras te mueves, así también como usar menos sigilo para realizar ataques sorpresa. Así que te recomendaría ver la sección de accesorios de Rogue en la wiki, o de cada clase en ese caso, para más información. Otro cambio muy importante es que ahora hay un maldito mar debajo del desierto. El mar hundido es un bioma que se genera debajo del desierto de tu mundo. Ningún bloque de este bioma puede romperse hasta que hayas derrotado al azote del desierto, y acá puedes encontrar prismas de mar y fragmentos de prisma, materiales que se pueden encontrar en el bioma de forma natural, y los fragmentos también pueden ser dejados caer por enemigos y puedes juntar 5 para crear un prisma de mar. Tanto estos materiales como los enemigos después del azote sirven para mejorar tu equipamiento ya sea con armas o accesorios. Y similar al caballito de mar del desierto, en el mar hundido también hay un mini jefe, una almeja. Esta deja caer un par de accesorios decentes al comienzo del juego, pero en el modo difícil recibirá un buff de vida y daño y soltará cosas mejores, entre ellas un arma para cada clase menos Rogue y un material llamado cáscara de molusco. Materiales que te permiten crear la armadura de molusco, una armadura de ninguna clase que es... ¿ok? No da malos números pero reduce tu velocidad de movimiento horizontal, y eso en este mod duele. Hablando de armaduras, hay 4 armaduras nuevas aparte de la armadura de molusco. En orden de obtención está la de molusco, la Umbraphil, la del Doctor de la Plaga, tiene otro nombre pero es un Doctor de la Plaga, ya po, la Omega Blue y la armadura ferviente. La armadura de Umbraphil es una armadura de Rogue que se puede conseguir después de Plantera o Calamitas. Luego de alguno de estos jefes, ciertos enemigos del eclipse solar van a comenzar a soltar un material nuevo para poder crear la armadura, además de otros objetos relacionados de Rogue. La armadura del Doctor de la Plaga es una armadura de distancia y se crea a partir de las cápsulas de la plaga que dejan a algunos enemigos de la jungla luego de matar al golem, además de nanites del cyborg y la armadura de Necro.
La armadura de Omega Lul es una armadura mixta que se puede conseguir después de Poltergast y se crea con las almas de este, dientes de tiburón segador, Tenebris y Lumenil. Y si bien la armadura da mejoras buenas, niega por completo la regeneración de vida, así que para mí eso es un no. Y la armadura ferviente es una armadura que se consigue después del devorador de dioses, usando energía endotérmica, combustible de pesadilla, fantoplasma, almas del terror y la armadura spooky. Y nuevamente es una armadura mixta, más tirada al lado de invocador debido a los bonos que da. La de Molusco es de las mejores opciones si vas a jugar como invocador o rogue a ese momento del juego, pero de nuevo, velocidad de movimiento reducida. La de Umbraphil es peor que la de River en casi todo. La del Doctor de la Plaga no tiene nada de lo que me pueda quejar si la comparo con la de Ataxia. La Blue Armor no te permite regenerar vida, para mí solamente eso mata la armadura. Y la armadura ferviente es mucho mejor que la de Godslayer. Intenté buscarle la trampa como la que tiene la de Molusco, pero no, simplemente es terrible buena. Y también dos armaduras del juego Vanilla ahora son de Rogue, la de Gladiador y la armadura de Obsidiana. Bien, la armadura de Obsidiana es de las armaduras con mejor estilo del Vanilla, lo malo es que se entera penca. Y por supuesto, muchos sets completos de armaduras son diferentes a como lo eran en el video original. Son varios como para nombrarlos acá, pero de todas formas sigo recomendando cada armadura que menciono en ese video. Hay dos jefes que fueron cambiados de posición desde entonces, Astram Deus y Bumblebird. Astram Deus ahora viene después de esa tanda de jefes luego del golem, más específicamente luego del cultista, y se invoca al matar 5 atlas en el bioma astral, y el jefe tiene un incremento de números acorde a dicho cambio, además de que su pelea es ligeramente diferente a como lo era hace tiempo, y también debido a esto el mineral astral se va a picar después del mineral caótico, con el ligero aumento de números al equipamiento astral para denotar que viene después del mineral caótico, aunque la armadura sigue siendo de ninguna clase, por si te gusta eso, y debido a este cambio la segunda mejora de vida ahora vendrá después de Astram Aureus en lugar de Astram Deus. Y el otro jefe que cambió de lugar es Bumblebird, ahora es un jefe que viene después de los guardianes y antes que Providencia, aunque por lo visto solamente su vida fue lo que bajó y su daño sigue siendo el mismo. Así que es tu decisión si quieres pelear contra él en ese momento del juego o no, ya que sigue pegando los meoguate. También desde el video hay un nuevo sistema de pericias, y vas a poder subir de nivel tu habilidad con armas. Cuando hagas daño con cierto tipo de arma, vas a ganar experiencia y eventualmente niveles para dicha clase o tipo de daño. Los niveles van del 0 al 15 y te van a dar una serie de mejoras para dicha clase dependiendo de cuál sea, comenzando por daño y abarcando estadísticas como crítico, velocidad de movimiento, número de invocaciones, entre otros. Y estos bonos son pasivos, y cuando hayas ganado algún nivel con alguna clase, las mejoras van a prevalecer aun si usas un arma o armadura de otra clase, lo cual es terrible útil para apoyarte con invocaciones extra. En la tienda del Goblin puedes encontrar estos medidores de nivel para saber tu nivel, experiencia y mejoras que has ganado. Y si tienes uno de estos objetos equipados, tienes una probabilidad de ganar el doble de experiencia para dicha clase. También hay nuevos NPCs en el mod desde el video. Estos son el Rey del Mar que se va a mudar a tu casa luego de que hayas matado a una almeja gigante en tu mundo, y la bandida que se va a mudar luego de que mates a Skeletron y tengas como mínimo 1 de platino en tu inventario. El primero vende cosas relacionadas al mar, y la bandida vende objetos para rogues. Y la princesa borracha vende velas aromáticas, y similares a las velas de spawn de enemigos, estas van a dar bonos muy buenos, así que si puedes comprar una o dos y ponerlas en tu arena de turno, te lo recomiendo. Otro cambio que, entre que sí estaba, pero de todas formas no lo puse en la guía, es el gran tiburón del desierto, un mini jefe post plantera que aparece en las tormentas de arena luego de matar a 10 tiburones del desierto, o bien usando un invocador que se crea con fragmentos prohibidos. El tiburón deja caer escamas grandes, para poder crear un arma para cada clase y una extra para Rogue. Otro cambio es que cada ala da una mejora diferente aparte del vuelo, así que ahora hay mucho por donde elegir. Desde alas que aumentan tu defensa, vida o daño, hasta otras que son extensiones del bono por armadura completa. Y esos objetos que dan los jefes que contaban un poco la historia del mod, ahora también dan una mejora a cambio de algo cuando están en tu inventario. Por ejemplo, el objeto de historia de Cryogen te permite hacer un dash sin la necesidad de tener equipado en tu inventario un accesorio que te permita hacerlo, pero a cambio por tener ese objeto en tu inventario, tu defensa va a bajar en 10. De todas formas, no todos los objetos de historia tienen altibajos, sin embargo los que no tienen dan mejoras tan pequeñas que el puro hecho de tenerlos en tu inventario de forma constante basta para balancearlos.
Y aparte está la inclusión de muchos objetos y cambios. Fácilmente han hecho unos 1000 cambios contando menores y mayores desde que hice mi guía de progresión. Algunos se pueden identificar fácilmente al jugar y con otros puede que no te des ni cuenta. Y en cuanto a objetos, es más fácil si buscas la receta de cualquier objeto que diga material en la descripción. También hubieron cambios muy grandes en el modo muerte, pero viendo como la guía original estaba hecha con el modo venganza en mente, no creo que corresponda nombrarlos acá. Y por último, el mod debería andar mejor para la gente que no tenga un PC muy potente, gracias a optimizaciones de parte del mod como del Mod Loader, pero no tengo cómo comprobarlo. Pero con eso concluiría el video. Ya sé que los cambios están un poco más desordenados que de costumbre. Sin embargo, estos son todos los cambios que pondría si tuviese que rehacer la guía desde cero, aparte de poner uno que otro accesorio u objeto. Si les gustó el video, dejen un comentario. Si quieren comentar, dejen un me gusta. Nos vemos.